With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Luis del Pino es Radio Libertad. Un tribunal de París ha declarado culpable a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y a otros 8 eurodiputados de su partido por malversación de fondos en el caso de los falsos asistentes parlamentarios. Según la sentencia, desviaron 2,9 millones de euros de la Unión Europea, lo que conlleva su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Concretamente, Le Pen ha sido condenada a 4 años de prisión, 2 de ellos en firme pero bajo libertad vigilada, además de una multa de 100.000 euros y 5 años de inhabilitación. Penas similares han recibido los otros 8 implicados en el caso. La presidenta del tribunal, Bénédicte de Pertuis, calificó la medida como necesaria y ordenó su aplicación inmediata. Bueno, pues ya han anulado la candidatura a las presidenciales de quien estaba liderando las encuestas, que es Marine Le Pen. Vamos por partes. Esto está bien hecho, esto está mal hecho. ¿De qué se acusaba a Marine Le Pen? Bueno, pues no se le acusaba de haberse quedado dinero de nadie, ni tampoco se acusaba a su partido de haberse quedado dinero de nadie. La acusación en concreto era la siguiente. En el partido de Marine Le Pen, pues tenía, que se llama Agrupación Nacional, tenía el antiguo Frente Nacional, tenía una serie de eurodiputados. Entonces esos eurodiputados, según las normas del Parlamento Europeo, pues tienen derecho a contratar una serie de asistentes. Hay un presupuesto destinado para ello, para cada eurodiputado, y entonces, pues efectivamente es lo que hicieron, pero algunos de esos asistentes, contratados por eurodiputados del partido en el Parlamento Europeo, pues en lugar de trabajar para el Parlamento Europeo, lo que hacían era trabajar para el partido en tareas del partido a nivel nacional. ¿Pierde el erario público algo de dinero por ello? No. ¿Se lleva al bolsillo alguien del partido algo de dinero con ello? No, simplemente lo que están es aprovechando un dinero que tienen para asistentes en el Parlamento Europeo con el fin de contratar gente que ayude con las tareas del partido a nivel nacional. Entonces, bueno, pues fue acusada Marine Le Pen y otras 8 personas de su partido de malversación, porque aunque no haya, digamos, una pérdida para el erario público por hacer eso, pues hombre, los asistentes del Parlamento Europeo son para el Parlamento Europeo, para hacer tareas relacionadas con el Parlamento Europeo y no para que trabajen en la estructura del partido a nivel nacional. Entonces, ¿está mal hacer eso? Pues, hombre, no es robar, pero está mal. Si hay unas normas, hay unas normas, y si hay unos asistentes para el Parlamento Europeo, pues son para el Parlamento Europeo. Problema, pues hombre, que se trata de una norma que todo el mundo incumple. Les pongo un ejemplo. ¿Los asistentes que tiene Pedro Sánchez en la Moncloa trabajan todos para el gobierno? Es decir, están contratados como asesores del gobierno. ¿Alguno de ellos hace tareas del Partido Socialista? ¿Alguno de ellos se dedica, por ejemplo, a la agitación en redes por cuenta del partido? ¿Alguno de ellos se dedica a tareas organizativas internas del PSOE? ¿Alguno de ellos coordina actividades del PSOE que realmente no tienen relación directa con el gobierno, sino con el partido? Pues muy posiblemente, porque existe ahí una línea de solapamiento pues que es difícil de deslindar. ¿Qué es una actividad del partido? ¿Qué es una actividad del gobierno? Bueno, pues sería este caso de Marine Le Pen como si pues un juez hubiera detectado que 3 asistentes de Moncloa resulta que en realidad no hacen labores relacionadas estrictamente con el gobierno, sino con el partido, y como resultado inhabilitar a Pedro Sánchez, por poner una comparación. Tan es así
que todo el mundo lo hace, que recientemente han condenado a 5 altos cargos del partido del actual primer ministro francés, el primer ministro elegido por Emmanuel Macron, por hacer exactamente esto mismo de Marine Le Pen. Bueno, pues es un poco ridículo conceptuar como malversación eso, pero oiga, las normas son las normas. Vale, dicho eso, ¿cuál es el problema con esta sentencia de Marine Le Pen? Pues básicamente hay dos problemas. Primero, pues hombre, la doble vara de medir. Más o menos eso mismo que hace Marine Le Pen lo hacen todos los partidos en el Parlamento Europeo. Seguro que si nos ponemos a rascar nos encontramos asistentes de eurodiputados de distintos partidos de distintos países trabajando para lo que es la estructura nacional del partido, para tareas del partido. ¿Por qué a Marine Le Pen se lo hacen? Pues porque es Marine Le Pen. ¿Por qué en otros casos no se persigue? Pues porque no son Marine Le Pen. Esa sería la primera duda sobre esta decisión judicial. Pero bueno, oiga, la doble vara de medir siempre existe y lógicamente siempre será mayor dependiendo de la visibilidad o invisibilidad de la persona a la que se le aplica. Y hace poco, pues bueno, llevamos muchos meses comentando uno de esos ejemplos aquí en España, el hermano de Pedro Sánchez. Como el hermano de Pedro Sánchez, es decir, hermano de un cargo importante de un partido que es colocado por el mismísimo morro en un puesto dependiente de la administración, como el hermano de Pedro Sánchez debe de haber en España 10.000 hermanos de no sé qué alto cargo de no sé qué partido que los colocan en un ayuntamiento, en una diputación, etcétera, 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 con puestos creados a medida para el hermano. Debe de haber 10.000 como el hermano de Pedro Sánchez, pero claro, no todos son hermanos del presidente de gobierno. La visibilidad del presidente de gobierno hace que la justicia ponga el foco sobre ese hermano y no sobre los otros 9.999 hermanos colocados en distintos sitios por otros políticos. Así que bueno, la doble vara de medir hasta cierto punto pues tiene su explicación. Marine Le Pen es candidata a la presidencia francesa y por tanto pues la justicia pone más el foco sobre ella. Puede fastidiar esa doble vara de medir, pero las cosas son así. Pero la segunda cosa sobre la sentencia ya es más peculiar, y es la siguiente. Estamos hablando de una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia. Es decir, Marine Le Pen tiene capacidad de recurso y va a recurrir. Lo que pasa que, bueno, recurrirá y resolverán, pues vaya usted a saber cuándo, en 2035. Cuando ya hayan pasado las presidenciales. Normalmente lo que se hace con cualquier persona es que las condenas no se aplican hasta que no son firmes, salvo circunstancias excepcionales. Ejemplo, pues un maltratador que resulta que se le condena a alejamiento de su mujer. Entonces, bueno, el juez puede decidir, oiga, pues para evitar males mayores, lo que hago es, sin esperar el recurso, la orden de alejamiento la impongo desde ya. Los jueces tienen esa potestad. Por lo menos en Francia, el juez de primera instancia puede, en circunstancias excepcionales, decidir que se aplique la pena decidida en primera instancia sin esperar al recurso. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que, bueno, pues la pena de inhabilitación o de cárcel se dilate hasta que se resuelva el recurso, es decir, hasta que la sentencia sea firme. Solo en casos de extraordinaria gravedad, casos de alarma social, etcétera, etcétera, el juez pues puede, en primera instancia, aplicar parte de la pena. Y eso es lo que ha pasado con Marine Le Pen, que el juez ha decidido que se aplica la inhabilitación desde ya, sin esperar al recurso. Y aquí volvemos a entrar en las dobles varas de medir. Les he dicho antes que 5 cargos del partido del actual primer ministro francés
han sido condenados por exactamente lo mismo que Marine Le Pen. Bueno, pues en sus casos no se ha aplicado la pena porque es primera instancia y queda pendiente del recurso y por tanto de que la sentencia sea firme. Entonces, ¿por qué a Marine Le Pen se le aplica en primera instancia desde ya la inhabilitación sin esperar al recurso? Ahí es donde está el asunto y ahí es donde, pues muchas voces están diciendo, hombre, esto es una decisión absolutamente política. El juez no estaba obligado a imponer desde ya la inhabilitación. Podía perfectamente haber esperado a la resolución del recurso, como ha hecho en otros casos. Vamos, como se ha hecho en otros casos. Siempre que se trata de un delito de este estilo, se espera al recurso. Piensen ustedes en España, pues los de los ERES, por ejemplo, condenados, eso sí, por defraudar dinero a la hacienda pública dedicándolo a otras cosas. Es decir, en ese caso sí ha habido robo, sí ha habido latrocinio, sí ha habido llevarse dinero del presupuesto público que ha ido a parar a manos privadas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con los ERES? Que son condenados, que hay que esperar a que la sentencia sea firme. Cuando la sentencia sea firme, que si los indultan, etcétera, etcétera. Pero vamos, que la cuestión es lo normal en este tipo de delitos, salvo que estés hablando de delitos, pues hombre, de carácter violento, delitos que causen enorme alarma social, pues lo normal es esperar a que la sentencia sea firme. Sin embargo, la decisión del juez o de la jueza francesa ha sido que no se espera que la sentencia sea firme y que por tanto impide a Marine Le Pen presentarse a las elecciones presidenciales. Básicamente eso es lo que ha ocurrido y de ahí que se estén alzando tantas voces en Francia y fuera de Francia diciendo que esto es una cacicada infumable. Que al final condenan a Marine Le Pen, pues estupendo, pero oiga, hay una segunda instancia, la sentencia no es firme y por tanto, pues esto de por el morro decidir que la sentencia no es firme, pero que vamos a aplicar de inmediato la inhabilitación, pues no es otra cosa que decir, ala, eliminada de las elecciones presidenciales la que encabezaba las encuestas. En fin, al otro lado del Atlántico tenemos que Donald Trump, pues no sé de dónde saca el tiempo, pero nada de atacar los problemas uno tras otro. No. Ataca a todos a la vez y no deja títere con cabeza de todas las barrabasadas, cacicadas, indignidades que la progresía americana puso en marcha a lo largo de los años. ¿Recuerdan ustedes la epidemia de ataques y derribos de estatuas en Estados Unidos a raíz del Black Lives Matter? Pues Trump ha decretado que se restauren todas las estatuas y que todo lo derribado se vuelva a erigir. Escuchen. La administración Trump ha firmado una orden ejecutiva para restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense, buscando frenar la reinterpretación negativa de los fundamentos y logros del país. La medida exige eliminar lo que denomina ideologías divisivas centradas en la raza en instituciones como el Smithsonian y reinstaurar estatuas y monumentos retirados desde 2020 por supuestamente distorsionar el pasado. La directiva instruye al Departamento del Interior a revisar y restaurar estatuas, placas y monumentos eliminados o modificados desde enero de 2020 si se considera que alteran la narrativa histórica de manera falsa o sesgada. Además, establece que los monumentos gestionados por el Servicio de Parques Nacionales y otras agencias federales no deben contener mensajes que desacrediten injustamente a figuras históricas como Cristóbal Colón, entre otros. Mira por dónde resulta que quien llega a restaurar verdades históricas, como por ejemplo la importancia que tuvieron los exploradores españoles en la creación de Estados Unidos y en general en todo lo que es el descubrimiento de América, pues es un americano que se llama Trump. Ha tenido que llegar Trump para que toda esa corriente iconoclasta vea cómo se deshacen las barbaridades que realizaron. Recuerdan ustedes, pues eso, a las mareas progres
quitando estatuas de Darwin, de Colón, de Churchill, de exploradores españoles, todo en nombre de la lucha contra la colonización occidental. Bueno, pues Trump, que tiene ya 2000 frentes de ataque puestos en marcha, pues no se corta un pelo y dice que hay que restaurar todas las estatuas y hay que quitar también todas esas apostillas absolutamente vergonzosas que se han puesto de moda en Estados Unidos, como se han puesto de moda en algún otro lugar de Occidente. Esas cosas de, pues, aquí estuvo, yo qué sé, la misión española de San Diego, misión erigida por los canallas católicos que venían aquí a quitarles a los pobres indios sus tierras y su religión y esas cosas. Ese tipo de apostillas desaparecerán de todos los signos, carteles que hay en las instituciones dependientes del gobierno federal, por ejemplo, en los parques nacionales. Puede parecer que este tipo de cosas, este tipo de lucha simbólica, pues no tiene importancia, ¿no? Hay cierta corriente en la derecha, que es la corriente de lo único que importa es la economía. Lo único que importa es que, en fin, se gestione bien y tal. Dejemos que la progresía imponga su relato, imponga sus símbolos, derribe los símbolos que no le gustan. Bueno, Trump viene a hacer una enmienda a la totalidad a esa derecha estúpida, que es la que nos ha llevado a la actual situación de postración en Occidente. Lo simbólico no es que no tenga importancia, es que tiene muchísima más importancia que lo económico. Lo económico es importante, pero al final lo que te garantiza que exista una sensación, un sentimiento de comunidad, de pertenencia a una comunidad, pues es la historia y son los símbolos. Cuando hace muchos años algunos empezamos con la campaña de saca tu bandera al balcón, la bandera española, el día de la fiesta nacional, pues era algo como, en fin, marciano. Caramba, ¿por qué quiere no sé quién que se saque la bandera nacional el día de la fiesta nacional al balcón? Pues precisamente porque nos simboliza a todos. La bandera, el himno, son símbolos de pertenencia a una comunidad. Y si tú te quieres cargar esa comunidad, si tú quieres destruir esa comunidad, lo primero que tienes que hacer es destruir sus símbolos. Y a lo largo de muchos años hemos estado en esa deriva en España, retirando la bandera nacional de todas partes. Incluso los partidos nacionales pues habían retirado la bandera nacional de sus mítines. Ya hace muchísimos años conté como, por ejemplo, en un mítin en el País Vasco aparece uno, en un mítin del Partido Popular, aparece uno con la bandera nacional y le dijeron, guárdala, guárdala. El Partido Popular en el País Vasco. Había la corriente esa de vamos a dejar los símbolos. Es el momento de acabar con las patrias, es el momento de acabar con las naciones. Vamos a una integración supranacional, europea, cedamos toneladas de soberanía y todo eso. Afortunadamente, todo aquello se ha revertido. Y ahora, pues es común en muchas ciudades de España ver en muchos balcones que la bandera nacional está puesta permanentemente. En mi casa está puesta permanentemente, como en la mía, en muchísimos sitios. Hemos logrado revertir esa tendencia y en esa reversión está buena parte de la responsabilidad de que ahora, por fin, pues hombre, estemos recuperando la conciencia de la unidad nacional y de lo importante que es combatir a quienes la combaten. Y lo mismo pasa con monumentos históricos. Estamos asistiendo ahora a la polémica sobre lo del Valle de los Caídos.
Y ahí tenemos pues a la derecha tonta de toda la vida, pues pretendiendo, en fin, que eso no va con ellos, que lo importante aquí en Madrid es la economía. Y tenemos a una Isabel Díaz Ayuso aparentemente muy combativa con todo. Oiga, pero con el Valle de los Caídos no. Podría declararlo bien de interés cultural para fastidiar al gobierno y para intentar evitar que el Valle de los Caídos sea tomado al asalto. Pero no, se desentiende, porque eso de los símbolos se lo dejamos a la izquierda progre. Nosotros a lo importante, que es la economía y esas cosas. Lo importante es la economía, sí, pero subvenciona a los sindicatos que se dedican a trabajar contra España. Es todo un despropósito. La izquierda tonta tradicional. La izquierda tonta, perdón, la derecha tonta tradicional. La derecha tonta o la derecha mala, no lo sé. Porque yo cuando veo tanta tontería en gente que ha llegado a altos puestos políticos, pues pienso que quizá no es tontería y que es cálculo. Bueno, pues Trump no es de la derecha tonta de toda la vida. Trump dice, estoy atacando el tema económico arancelario, estoy haciendo lo del tema de Ucrania, estoy metiendo mano a los presupuestos públicos, echando gente que son activistas progres a sueldo, estoy eliminando agencias innecesarias y ladronas, estoy acabando con la inmigración, pero tengo tiempo para trabajar en el tema de los símbolos. Y a partir de mañana a trabajar en la restauración de todas las estatuas que se cargaron. En fin, parece que hay gobernantes que tienen más de una neurona y pueden hacer varias cosas a la vez. Y hablando de gobernantes que hacen cosas, pues las noticias que llegan de Argentina son que Milei, ese señor así tan desaforado, tan, en fin, atrabiliario, por el que nadie daba un duro, salvo Vox y algunos comunicadores piraos, ese señor que, pues, ¿cómo va a ganar a la izquierda en Argentina? Pues mira, no solo ha ganado, sino que encima está gobernando bien y la pobreza en Argentina se está desplomando. Escuchen. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la pobreza en Argentina ha disminuido bajo la gestión de Javier Milei. En el segundo semestre de 2024, el 28,6% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza, afectando al 38,1% de la población. Esto representa una mejora significativa respecto al primer semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzaba al 42,5% de los hogares y al 52,9% de las personas. Dentro de este grupo, el 6,4% de los hogares y el 8,2% de las personas estaban en situación de indigencia, en contraste con el 13,6% de hogares y el 18,1% de personas registrados en el semestre anterior. Para ponerlo en claro, en comparación con el primer semestre de 2024, la pobreza se redujo en 13,9 puntos porcentuales en los hogares y en 14,8 en la población, mientras que la indigencia bajó en 7,2 puntos en los hogares y 9,9 en la población. Cuando llega Milei al poder, el 52% de los argentinos estaba por debajo del umbral de pobreza, 52%, más de la mitad de la población. Ahora son el 38%. Fíjense, qué cosas pasan. Sin más que empezar a gestionar bien las cosas. Y Milei es otro ejemplo de que las personas tienen más de una neurona. Y de la misma manera que está gestionando económicamente bien, para espanto de todos sus detractores, pues al mismo tiempo se dedica a dar la batalla en lo ideológico, por ejemplo, respaldando a Trump en su retirada del Acuerdo de París o en su retirada de la OMS. Es decir, Milei no se limita a gestionar la economía, a gestionar bien la economía, sino que ataca también los temas ideológicos. Ambas cosas en realidad son inseparables. Tú no puedes gestionar bien la economía sin meter la tijera a tanto gasto público absolutamente innecesario e injustificado. Y para meter la tijera a tanto gasto público tienes que cortar la primacía cultural de la progresía en tantos frentes. Porque como se han dedicado durante años a lavarle a la gente el cerebro con que si el cambio climático, con que si las ONGs que ayudan a los pobres inmigrantes que llegan al país, etcétera, etcétera, etcétera,
pues o atacas eso, o atacas esa primacía cultural y denuncias las estafas que hay detrás, o no puedes meter la tijera. Así que bueno, pues hay que hacerlo todo a la vez, gestionar bien la economía, pero también atacar en el lado de la batalla cultural y atacar en el lado de lo simbólico, que es lo que está haciendo Trump. Tiene gracia, lo decía al principio. Un presidente americano que no tiene nada de hispano es el que va a restaurar las estatuas de Colón allí. Bueno, y les decía que ese reflujo en lo simbólico pues tiene bastante responsabilidad en el reflujo político. Y de hecho, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña a nivel político es espectacular. Cataluña sigue enfangada en toda la basura separatista, ahora dirigida por el verdadero jefe del separatismo, que es el PSC. Pero la corriente de fondo que viene es enormemente esperanzadora. ¿Saben ustedes quién es el partido que en estos momentos es más votado entre la juventud catalana? Escuchen. Vox se consolida como la primera fuerza entre los jóvenes catalanes, triplicando el apoyo al Partido Popular. Si hoy se celebrasen elecciones en Cataluña, el PSC sería el partido más votado con entre 41 y 43 escaños, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad Catalana. Le seguirían Junts con entre 27 y 29 diputados y RC en tercer lugar con entre 21 y 23 escaños. Uno de los datos más destacados del estudio es la intención de voto entre los jóvenes catalanes, especialmente en el segmento de nuevos votantes de 18 a 21 años. En este grupo, Vox lidera con un 17,71% de apoyo, seguido de RC con un 14,5% y el PSC con un 12,5%. Junts, liderado por Carles Puigdemont, obtiene un 8%, mientras que el PP se queda en un 6%. Por último, los comunes, la CUP y Alianza Catalana registran un 5, 4 y 3% respectivamente. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia del dato? Entre los nuevos votantes catalanes, el partido que en estos momentos concita mayores apoyos es Vox, con un 17%, por delante de RC, por delante a distancia del PSC, triplicando al PP, triplicando a Alianza Catalana, duplicando a Junts, triplicando a los Podemitas. Es espectacular. La juventud catalana vota Vox y más que le va a votar. Y al final, pues eso, lo único que hace es poner una nota de esperanza dentro de una situación que parece muy enfangada. Sí, está muy enfangada, pero el tiempo juega a favor de quienes amamos a España y al final ganaremos. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.